Hola chicas y chicos, bienvenidos a su primera ayudantía de estadística computacional. Mi nombre es Diego Quesada y voy a ser uno de sus ayudantes a lo largo de este semestre. En esta primera ayudantía vamos a repasar los contenidos de análisis de datos, los cuales, como saben ustedes, corresponde a esa parte de la estadística llamada estadística descriptiva. Entonces, vamos a repasar todos estos estadísticos que, como bien saben, nos van a ayudar a describir un conjunto de datos. Comencemos entonces con las medidas de tendencia central. Como bien saben, el objetivo de estas medidas es buscar un dato que me pueda resumir la totalidad de mi dataset o de mi conjunto de datos. ¿Okay? Entonces la primera de estas es la medida aritmética, que como bien saben, su fórmula para datos no agrupados es simplemente un promedio. ¿Ya? Cuando tenemos datos agrupados tenemos que usar una sumatoria hasta acá, donde K es el número de clases, y en vez de usar cada dato X, vamos a usar la marca de clase de cada intervalo. ¿Okay? Esta medida cumple dos propiedades interesantes, y es que si yo a cada dato lo multiplico por una constante K y tomo la medida aritmética, entonces voy a obtener como resultado la medida aritmética original multiplicado por el mismo K. ¿Okay? Lo mismo pasa si yo a cada dato le sumo una constante C. ¿Ya? Bueno, si bien esta es la medida de tendencia central más popular, ¿ya? Digamos la que más se usa, no siempre es adecuada. Ya como bien saben, si tenemos muchos outliers, entonces este estadístico no nos va a estar resumiendo bien la totalidad de los datos, porque se va a ver afectado más fuertemente por estos outliers que otras medidas de tendencia central. Ya como por ejemplo la mediana, que es la que vamos a ver ahora, y la que es mejor para ese tipo de datos. ¿Okay? Se dice que la mediana es buena para distribuciones de datos sesgadas. ¿Ya? Luego vamos a ver más adelante que con el coeficiente de Fisher vamos a ver si si un conjunto de datos es sesgado o no. ¿Ya? Entonces, bueno, la mediana simplemente, como bien saben, para datos no agrupados es el valor del medio. ¿Ya? Y para datos agrupados se toma la clase mediana, ¿ya? Y yo con esa clase mediana, mediante una formulita, puedo calcular, digamos, un valor representativo, ¿ya? Y algo nuevo, digamos, acá, es que esto se puede aplicar a datos ordinales, ¿ya? La media aritmética obviamente no se puede porque los datos ordinales son categorías, ¿ya? Simplemente que tienen un orden, ¿ya? Entonces, sigamos. Finalmente tenemos la moda, ya que la moda es la única medida para datos nominales, ya acá dice nominales, para datos nominales, ya es decir, si yo tengo solamente categorías como por ejemplo, digamos países, ya los países no tienen un orden implícito, ya, entonces si yo quiero calcular un estadístico que me resuma la totalidad de mi dataset, donde tengo muchos países, lo único que podría hacer sería tomar la moda, ¿ok? Y nuevamente, para datos no agrupados es simplemente el dato con mayor frecuencia. Para datos agrupados puedo tomar la clase modal, ¿ya? Y yo con esa clase modal, después, mediante una linda fórmula, voy a poder obtener, digamos, un valor, ¿ya? Y no un intervalo, que es lo que es la clase modal. Entonces ahora veamos las medidas de dispersión, ¿okay? Que como indica ahí, indican la precisión de los datos, ¿ya? La primera es la varianza, ¿ok? Que es básicamente la suma de las diferencias al cuadrado entre todos los datos y la media aritmética, ¿ok? Entonces, una posible interpretación que se le puede dar a esta fórmula, ¿ya? Es el llamado error cuadrático medio, ¿ya? Es decir, yo con la varianza voy a estar midiendo el error cuadrático medio, pero ojo que acá la interpretación, o esta interpretación, asume que el valor correcto, digamos, que debería tener cada dato es la media aritmética. ¿Ok? Así que si la media aritmética no es un buen indicador o un buen dato que me resume la totalidad de mi dataset, entonces probablemente esta interpretación como error sea un poco errada. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nuevamente para datos agrupados y acá para datos no agrupados. Perdón, al revés. Acá para datos no agrupados y acá para datos agrupados. Además, cumple otras propiedades interesantes, ¿ok? Y acá las pueden revisar después. Y de hecho sería bueno que las comprobaran, ¿ya?
Si nosotros tomamos la raíz cuadrada de la varianza, obteníamos la desviación estándar. ¿Ok? Entonces esta es particularmente útil y es como la que más vamos a utilizar a lo largo de todo el semestre, así que es muy importante que la entiendan. Y para que entiendan mejor de dónde viene o su significado y su diferencia también con la desviación media, les dejo este link acá. ¿Ya? Bueno, también cumple las mismas, digamos, propiedades similares, que en realidad estas propiedades se obtienen sacando la raíz cuadrada de las propiedades de acá. Ya es simplemente lo mismo, solamente sacando la raíz cuadrada. También les recomiendo que la revisen, que demuestren esto para que se den cuenta. Y así van a poder ir entendiendo mejor los temas. Finalmente tenemos la desviación media y el coeficiente de variación. La desviación media es simplemente un promedio entre las diferencias en valor absoluto entre todos los datos y la media aritmética. Aquí tenemos la ecuación para datos no agrupados y acá para datos agrupados. Respecto al coeficiente de variación, este estadístico va a ser particularmente interesante, ¿okay? Nos va a ayudar en muchos ejercicios de las primeras evaluaciones y también, bueno, lo vamos a repasar en los ejercicios de esta ayudantía. Porque aparte de indicar el nivel de homogeneidad de los datos, nos van a permitir comparar dispersiones de dos muestras distintas, ¿ya? O de dos distribuciones distintas. Entonces, ¿cómo calculo esto? Bueno, simplemente tomo la desviación estándar de mi conjunto de datos y lo divido en la media aritmética, ya obviamente del mismo conjunto de datos. Después hago lo mismo para el otro conjunto de datos y los comparo, ¿ya? Y esa comparación, digamos, va a ser sin tomar en cuenta los efectos de la escala de los datos. Porque recordemos que como son conjuntos de datos distintos, estos pueden tener magnitudes distintas. Y esas magnitudes pueden afectar a las desviaciones, por ejemplo, la desviación media, la estándar y la varianza. Entonces, con esos otros estadísticos no podemos comparar la precisión de datos que vengan de datasets distintos. ¿Ya? Con el coeficiente de variación sí podemos. Un detalle a considerar respecto a las medidas de dispersión son las conocidas varianzas muestrales y poblacionales. Lo mismo ocurre para la desviación estándar, ¿ok? Tenemos muestral y poblacional, y lo mismo para la media. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, todas estas ecuaciones que yo les pongo en este resumen son para las poblaciones. Es decir, cuando tenemos acceso a la totalidad de los datos y no estamos trabajando con una muestra. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, si estamos analizando las notas del paralelo 1 de estadística computacional. En ese caso, si tenemos todas las notas, tenemos la población, tenemos todos los datos, entonces podemos usar estas fórmulas sin ningún problema. Si solamente tomáramos un subconjunto de todas esas notas, es decir, una muestra, entonces lo más adecuado sería aquí, en la ecuación, agregar un n-1. ¿Ya? En vez de ir 1 partido por n, sería 1 partido en n-1. En ese caso, estaríamos trabajando con la varianza muestral. ¿Ya? Es importante, bueno, más adelante lo vamos a conocer con la materia que vamos a ir aprendiendo en el curso, pero el porqué de esa fórmula, el porqué del 1 partido en n-1, es porque esa fórmula es un buen estimador para la varianza poblacional. ¿Okay? Entonces es importante tener en claro esa diferencia y recordar que solamente en esta PPT puse las varianzas, o mejor dicho, las medidas de dispersión poblacionales. Ahora veamos las medidas de localización. Entonces estas nos van a dividir la muestra en partes iguales. ¿Ya? Por ejemplo, los cuartiles nos dividen la muestra en 4 partes. ¿Ya? Y nos permiten clasificar a un dato dentro de una determinada categoría. ¿Ya? Además, estas medidas nos proveen de otras medidas de dispersión, ¿ya? Como el IQR, que es el rango intercuartílico. Este en particular es útil porque lo vamos a utilizar para realizar los boxplot. Ahora veamos las medidas de forma. Bueno, lo primero son las medidas de asimetría, que como recuerdan son aquellas que nos indican el grado de simetría de nuestra distribución de probabilidad. Aquí aparece el coeficiente de asimetría de Fisher, que va a ser el estadístico que nos va a indicar si en nuestros datos o nuestra distribución de probabilidad hay un sesgo o no.
Entonces, cuando este coeficiente es negativo, vamos a decir que existe una asimetría negativa. En este caso, los datos se van a concentrar en los valores altos. Cuando este coeficiente de asimetría es positivo, va a pasar lo contrario. Vamos a tener una asimetría positiva y los datos se van a concentrar en los valores bajos. Entonces, fíjense acá que la mediana, en ambos casos de asimetría, es el estadístico de tendencia central que se mantiene al medio. Está entre la moda y entre la media aritmética en ambos casos. Por eso decimos que la mediana es buena cuando la distribución es sesgada. Y bueno, simplemente cuando este coeficiente de Fisher es 0, entonces nuestra distribución es simétrica. Y en ese caso coinciden todas las medidas de tendencia central que estudiamos antes. Respecto al achatamiento, tenemos la kurtosis. Este indicador nos va a complementar la información que nos brinda la varianza. Y con la kurtosis, nosotros vamos a poder decir si la varianza es pequeña, en caso de que esto sea negativo. Vamos a poder decir que es grande en caso de que esto sea positivo. Y en caso de que esto sea 0, simplemente vamos a saber que la distribución de los datos es normal. Entonces, para recordar esto, asociar, digamos, Fisher con la palabra dónde, ¿ya? Porque Fisher nos va a indicar dónde se acumulan los datos, ¿ya? En los valores altos, en los valores bajos o al medio, ¿ya? Mientras que la kurtosis indica qué tan juntos están, ¿ya? Es decir, qué tan pequeña o qué tan grande es la dispersión entre ellos. Veamos ahora las medidas de asociación de variables, que como recuerdan son aquellas que nos indican si dos variables aleatorias tienen alguna relación y si es así, en qué grado. Entonces primero repasemos las fórmulas de la covarianza. Nuevamente aquí para datos no agrupados y acá para datos agrupados. Entonces esta nos va a indicar si existe una relación directamente proporcional o indirectamente proporcional entre dos variables aleatorias. Además, la vamos a utilizar para calcular la correlación de Pearson. Entonces, ¿qué es esto de la correlación? ¿Ya? Simplemente es un estadístico que nos va a decir si hay o no relación lineal entre dos variables aleatorias, ¿ya? Si es que es 0, entonces probablemente no haya o hay una relación lineal muy débil. Si es 1, entonces si hay una relación lineal es fuerte y además es directamente proporcional. Bien, caso contrario, si es menos 1, entonces hay una relación lineal fuerte, pero es indirectamente proporcional. Y simplemente lo calculamos como la covarianza entre las dos variables aleatorias x e y dividido en el producto de las desviaciones estándar marginales. Ya, estas son desviaciones estándar marginales. Y en caso de que se le haya olvidado cómo se calculan, aquí les dejo las ecuaciones. Finalmente, repasemos los conceptos básicos de independencia estadística. Entonces, recordemos que la independencia implica covarianza igual a 0. ¿Ok? Entonces, como la covarianza va a ser igual a 0, vemos acá que obviamente la correlación también va a ser 0. También recordemos que la correlación no implica dependencia, ¿ya? Esto es como la típica falacia de la estadística, ¿ok? Recordar esta implicancia y que esta no se cumple, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a ver si dos variables aleatorias son o no independientes? Simplemente tenemos que comprobar que la frecuencia conjunta, ¿ya? Si nosotros denotamos la frecuencia conjunta entre dos variables aleatorias x e y debe ser igual al producto de las marginales, ¿ya? Entonces, si se recuerdan aquí, para verificar esto, nosotros trabajamos con una tabla de contingencia y lo que tienen que hacer ustedes es revisar para cada uno de estas frecuencias, digamos, que están acá al medio, si se cumple que este valor es igual al producto entre esta marginal y esta marginal, ¿ya? Entonces, eso tienen que verificarlo para todas las frecuencias del medio. Ya, si es que no se cumple para una, entonces podemos decir que no hay independencia, ¿ya? Mientras que si se cumple para todas, entonces sí decimos que hay independencia entre esas dos variables.